Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria, ¿no?, que habitualmente en torno a la solemnidad, a la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia de Valladolid, Cáritas Diocesana de Valladolid, realiza, que es dar una información, hacer memoria de lo vivido y trabajado en el año anterior fundamentalmente, ¿no? Y nos encontramos, podríamos decir, con una cierta perplejidad, ¿no? En instituciones como lo que es Cáritas, podríamos decir que cuando sus números crecen de actividades, de servicios, de atención a personas que de una u otra manera solicitan ayudas, de recabar no solo de la comunidad cristiana, sino de la sociedad, ayudas económicas, en realidad esos números, cuando crecen, en realidad lo que están expresando es que son los problemas sociales los que crecen. Entonces, normalmente una institución suele enorgullecerse de que sus números crezcan. En el caso de Cáritas no es así. Es que cuando los números crecen, en realidad la preocupación que queremos transmitir a la sociedad pues aumenta. Por otra parte, en el lema de este año que Cáritas ofrece en el conjunto de las diócesis de España, ser más pueblo con las manos tendidas, yo creo que el año de pandemia, que todo este tiempo largo de la pandemia, también nos ha situado en otra suerte de contradicción o de perplejidad. Por una parte es cierto, nos hemos sentido más pueblo, por el hecho mismo de vernos afectados, unos y otros, de cualquier tipo de sitio, de condición, de estatus económico, por la enfermedad en principio. Y es verdad que nos hemos sentido más pueblo, con un deseo, incluso lo decíamos y se nos decía de manera pública, incluso en la publicidad institucional, ¿no? Todos juntos, salimos juntos, una idea de pueblo, de comunidad, ¿no? Pero luego también hemos percibido, ¿no?, a lo largo de este año tensiones, dificultades, tanto en la misma gestión de la pandemia como luego también al caer en la cuenta de que es verdad que el virus puede contagiar a todos, pero que las circunstancias económicas, sociales, de soledad, de edad, pues ha hecho de facto que las consecuencias del virus, que a todos nos ha podido contagiar, que a todos nos puede seguir contagiando de alguna manera, tienen, sin embargo, consecuencias distintas, ¿no? Y es un poco desde este planteamiento general, por una parte, este deseo de rendir cuentas, tanto a la comunidad cristiana que aporta, como también a los ciudadanos que a través de la asignación tributaria, en este ejercicio de democracia fiscal, que es la asignación tributaria, asignando de su impuesto bien una parte a la Iglesia Católica o bien a otros fines de interés social, pues realizan de su impuesto una aportación que termina llegando a Cáritas por una vía o por otra. Por eso también nos sentimos obligados a rendir cuentas a la Iglesia y a la sociedad, con un deseo, y termino, de hacer este llamamiento, de que las necesidades de Cáritas puedan disminuir, porque en realidad eso supondría que las necesidades de nuestra sociedad, en rostros concretos, en familias concretas, van encontrando un cauce de solución en otros ámbitos, y también que esta conciencia de pueblo, de ser un nosotros, la Iglesia ha vivido en este último año un subrayado fortísimo del decir somos un nosotros, desde la carta del Papa Francisco llamada Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Y es esta fraternidad la que nosotros a través de Cáritas queremos que se haga caridad, queremos que se haga solidaridad, queremos que se haga contribución a sentirnos pueblo que se organiza para el bien común. Sin más, tanto el delegado episcopal de Cáritas, Luis Miguel, como el director de Cáritas, Ginter, son los que tienen ahora la palabra para hacer este ejercicio de memoria, de rendición de cuentas, de agradecimiento también.
Luis Miguel Rojo, el delegado episcopal de Cáritas. Vamos a comenzar viendo un pequeño vídeo, un vídeo muy breve de lo que estamos hablando, lo que nos ha comentado Luis. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo. Un pueblo que, como todos, está habitado por vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Que entienden su pueblo como su propia casa y a sus vecinos como sus hermanos. Aquí no hay barrios mejores ni peores, y lo que ocurre les importa y les afecta a todos, ya que todos forman parte de una gran comunidad. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo, un pueblo de más de 7.000 millones de habitantes. En Cáritas nos gusta pensar que el mundo puede ser así. Por eso trabajamos día tras día para que nuestro mundo sea más humano y cercano. Y porque si hay que crear una nueva normalidad, hagamos que sea una mejor. Hoy hacemos memoria de un año especialmente difícil. Una memoria en la que muchos han colaborado para que el mundo sea, cada vez, un poco más pueblo. Seamos más pueblo. Cáritas. Bueno, pues como suele ser habitual, con motivo de la festividad del Corpus Christi, Cáritas celebra el Día de la Caridad y en esta fecha es en la que quiere presentar públicamente su actividad. La memoria que a continuación vamos a presentar es la correspondiente al año 2020. Y es bueno que comencemos un poco situándonos y haciendo recuerdo de este año 2020, que está marcado por diferentes momentos. La normalidad, podríamos decir, de los primeros meses, el periodo de confinamiento en las casas y el tiempo de desescalada, podríamos decir, o la conocida como nueva normalidad. Bueno, en este tiempo, cuanto menos extraño y doloroso, necesitamos recrear nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de una forma diferente y nueva. El Papa Francisco nos habla de recuperar la amabilidad, una amabilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos, en la manera de escuchar y de acoger a los demás. Con esta intención, la propuesta que nos hacemos es a ser más pueblo. Celebrar este Día de la Caridad nos lleva a tomar conciencia de que somos pueblo de Dios, de que somos una misma familia humana que vive en una casa común, un planeta Tierra común, plural y diverso, que nos acoge con brazos de hogar, del que nadie debería quedarse fuera, excluido o rechazado. Probablemente las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria solo están comenzando, probablemente. Salgamos al encuentro de esta realidad del mundo y tendamos gestos cotidianos a favor del bien común. Los datos, las historias, la memoria que ahora a continuación Günther va a presentar pretende ser eso, más pueblo, más comunidad. La memoria social de una entidad es un ejercicio necesario de recuerdo y de revisión de un tiempo concreto. Hoy damos cuenta de las cifras de nuestra actividad sociocaritativa, las personas y familias atendidas, los programas desarrollados y los recursos humanos y económicos empleados en ello. Nuestra memoria, la de este año 2020, hace un relato de la fragilidad que nuestra sociedad ha experimentado. Cada vez que recordamos y que recordemos este año del COVID-19, el corazón nos preguntará dónde, con quién y cómo estuvimos. Cuantas personas formamos Cáritas en Valladolid, hemos tratado de estar junto a quienes especialmente están viviendo este tiempo con miedo, incertidumbre, con dolor o con cansancio. Esta crisis nos vino sin manual de instrucciones. Aprendimos todos sobre la marcha. Nosotros tuvimos que asumir inicialmente que no podíamos llegar a todo. Nos pusimos a disposición de las administraciones públicas y de otras entidades para ayudar en lo que pudiéramos. Y realizamos un ejercicio de discernimiento honesto para ver en dónde no podíamos dejar de estar. Principalmente con las personas en situación de calle o sin hogar, los hombres y mujeres que acompañamos en recursos residenciales,
o en procesos de promoción personal, familias monoparentales, niños y jóvenes con los que trabajamos en el refuerzo educativo y en la calle, y los mayores de nuestro programa de envejecimiento activo. Flexibilidad en los equipos técnicos para reforzar esas áreas y contar también con nuevos voluntarios para sostener estas realidades. No olvidamos la capilaridad de Cáritas en el territorio y las muchas iniciativas que desde las parroquias de nuestros pueblos y barrios se dieron. Queremos agradecer la mutua colaboración y coordinación con las entidades sociales y con la administración pública, también con los medios de comunicación. En este tiempo creo que la relación es más humana y más cercana. No fuimos ajenos a alguna de las consecuencias iniciales de la crisis sanitaria. El confinamiento nos confirmó que existe una brecha digital, la que viven decenas de hogares en nuestra provincia. Niños y jóvenes con dificultades para seguir de forma online sus cursos escolares, por ejemplo. Disponer de Internet ya no es un lujo superfluo, es un suministro de importancia similar a la que tiene tener agua, luz o calefacción. El miedo al virus contagió situaciones de pérdidas de empleo y de precariedad laboral. Nos llegó noticia de familias que despidieron a empleadas de hogar, por ejemplo, a cuidadores, por el miedo a que contagiaran. Detectamos situaciones de vulneración de derechos laborales, sobre todo también en el ámbito del servicio doméstico, así como con personas en empleo no regularizado. Nuestro programa de empleo ha sido un punto de información y orientación laboral en consultas relacionadas con las ayudas de los ERTES y en coordinación con los programas de atención primaria hemos ayudado a personas y familias a que pudieran aguantar ese tirón hasta que llegaran las prestaciones sociales. Con sectores económicos cerrados, hostelería, comercio, los técnicos de empleo, sobre todo, han tenido que, como tarea, la de alentar y sostener la esperanza de quien quiere, pero no puede trabajar. Y la soledad y el aislamiento. La distancia física también ha sido distancia social y aunque lo vinculamos principalmente a la realidad de los mayores que viven solos, esta enfermedad de nuestro tiempo la padecen también personas jóvenes. Y todas estas cosas fueron dejando huella emocional en las personas, en todas las personas. Nuestro programa de atención psicológica y emocional ha sido fundamental en este tiempo. Más de 400 personas y más de 3.000 intervenciones en diversas situaciones vinculadas a la salud mental. Situaciones de estrés, de ansiedad, afrontamiento de duelo. Hay muchas horas de teléfono y de consulta en este año. Junto a lo terapéutico, los agentes de Cáritas han sido buena compañía de muchos. Poder hablar, poder gritar, poder llorar. Sentir que alguien me escucha, nos dicen algunos de nuestros participantes. Eso es lo que más valora la gente de nuestro trabajo. Cáritas Diocesana cuenta en esta memoria la experiencia de Comunidad 2020, la respuesta que desde la diócesis la comunidad cristiana quiso dar y quiere dar a quienes esta crisis ha sacudido la normalidad de la vida. Personas que jamás se pensaron que tendrían que acudir a Cáritas. Personas que cuentan su angustia y su dificultad para no bajar definitivamente la persiana, o que un ERTE o un ERE les ha dejado en situación de mucha fragilidad para poder mantener la hipoteca, los gastos universitarios de sus hijos. Comunidad 2020 es un proyecto para construir comunidad, para tejer redes de afecto, de cuidado. Esta experiencia, en el año pasado, acompañó a más de 150 personas con sus familias en situación de esta vulnerabilidad sobrevenida que hablamos, por efecto de la crisis del COVID-19. Y en el año en que tuvimos que reducir los aforos de nuestros centros de atención a personas y de atender por teléfono muchos casos, los meses en que algunas realidades quedaron como durmientes, por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar,
donde los cursos de formación laboral tuvieron que suspenderse o darse más tarde, las actividades al aire libre con los chavales, Cáritas Diocesana atendió a 4.379 hogares, 300 hogares más que el año anterior. Más de 14.000 personas han sido beneficiadas por nuestra acción. Quiero destacar la intensidad de la intervención. Cuidar a las personas implica tiempo. Asumir esto es apostar por los procesos largos más que por las respuestas inmediatas. Lo nuestro, lo de Cáritas, sobre todo es generar y posibilitar procesos de salida de la exclusión o de la vulnerabilidad hacia la plena integración de la sociedad. En una imagen hay espirales que tiran hacia abajo, al fondo, como si fuera un remolino en un río o en el mar. Las cifras económicas nos indican que hemos duplicado las ayudas económicas a personas y familias. El pago de alquileres, suministros, alimentación. Esto ha sido red para que las personas y familias no caigan en esa espiral, cuando las redes familiares están muy debilitadas o cuando son inexistentes. Pero hay espirales de salida, espirales que levantan desde el fondo, y en ese sentido hemos sido testigos de hombres que en marzo de 2020, por ejemplo, estaban en la calle, vivieron el confinamiento con nosotros en el proyecto San José, continuaron, gracias a ese inicio en el seminario, el que iniciaran procesos de salida, luego acompañados en recursos residenciales nuestros, apostando con la formación, se reenganchan al mercado de la formación y de lo laboral, y hoy 2 personas de ese grupo pues trabajan de forma normalizada en 2 residencias de Valladolid. Mi última palabra es de agradecimiento a las personas que en este año, en esta memoria, pues no pudimos ni siquiera despedir. Amigos y amigas de Cáritas que durante el COVID pues perdieron la vida, ¿no? Sabed que en este tiempo la semilla que habéis depositado ha caído en tierra buena. Nada, simplemente la última línea de lo que quería compartir con ustedes es que esta memoria, por lo que nos ha implicado a toda la sociedad, es un poco vuestra también. Es un poco de cada persona que ha vivido el COVID-19 durante el año 2020. Muchas gracias. Pues abrimos turno de preguntas. Yo por aclarar un poquito las cifras, simplemente por aclarar. Leo aquí en la nota que hay 9.342 personas atendidas directamente. Dentro de esas 9.342 se han incluidas las más de 400, ha dicho usted, que han sido atendidas por problemas psicológicos y las 3.000 llamadas, no sé a qué corresponde la cifra de 400 y 300 en el ámbito psicológico que ha dicho usted. Hemos dado la cifra general, esos 9.000 personas, y dentro de eso, segmentado, pues está particularizado el tema, por ejemplo, del apoyo psicológico. Esas 400 está dentro de esa gran cifra de 9.000. ¿400 que eran? Sí, 400 personas atendidas en los programas de atención psicológica. Esas 400 personas han tenido sobre ellas pues más de 3.000 intervenciones. O sea, personas que son atendidas 1, 2, 3... Sí, porque no solamente es un día, sino el proceso. Y luego la otra cifra, los 4.370 hogares con problemas. ¿A qué problemas se refiere? Hipoteca, violencia de género dentro del hogar, no poder atender las necesidades diarias de la compra, los niños y demás. ¿A eso se refiere? Sí. Vale, de acuerdo, gracias. La intervención de Cáritas tiene como objetivo y aspiramos a que sea integral. Entonces, cuando en una acogida, desde una parroquia al Centro Integral de Empleo, cuando alguien llega por primera vez a la ciudad y acude al Centro de Personas sin Hogar, no vemos problemas concretos,
no vemos etiquetas. Tengo un problema de empleo, tengo un problema psicológico, tengo un problema de estoy en la calle. La visión que pretendemos dar desde Cáritas es lo integral, ¿no? Ver que la persona es más que un problema, ver su potencialidad y ver que a veces una persona viene buscando empleo pero se pone a llorar porque tiene una situación social o familiar complicada. He dicho antes lo de los gastos universitarios. Hay personas, hay familias que gracias a ayudas concretas de Cáritas pues han podido pagar las tasas universitarias de sus hijos y que sus hijos en este tiempo donde no llega el dinero puedan hacer una vida normal, ¿no? Donde no se rompa esa trayectoria vital de cada cual, ¿no? Yo no sé si han encontrado también más solidaridad en la gente ante estos temas. Sí, claro que sí. Podemos decir, me pierdo con las cifras, pero creo que es un aumento del 35%, o sea, socios, donantes, personas físicas, pero también entidades que durante este tiempo se han volcado, ¿no? Ese aumento grande en los donativos, en la aportación también desde el ámbito de la administración, en la financiación, en no pocas administraciones que han estado sensibles a la realidad y han canalizado esa confianza en nosotros, en Cáritas, para gestionar de manera más rápida, eficaz y directa pues el apoyo a personas y familias concretas. Yo quiero subrayar este aspecto porque, como todos sabemos, nosotros hemos vivido en todo este año una reducción de aforos. Hemos vivido incluso unas cuantas semanas, meses de prácticamente cierre de los templos. Y la vía habitual de la comunidad cristiana, de las parroquias, para aportar a Cáritas es una colecta que se hace todos los primeros domingos de mes. Ciertamente, con la disminución de aforos, con haber estado 3 meses prácticamente cerrados, pues esa vía ha tenido dificultades grandes. Por eso yo quiero subrayar mucho esta otra generosidad que supone decir hemos crecido en un 35% a pesar de esa circunstancia. Con lo cual quiere decir que las personas han buscado otra vía. Incluso en el resumen que se hace en la memoria de los ingresos, bueno, pues por el deseo incluso de respetar que todas las personas que aportan pueden ser miembros de la Iglesia o no, decimos aportaciones de Iglesia, que esas son aportaciones, digamos, organizadas, institucionales, que vienen de las colectas, de las parroquias, de congregaciones, pero esas aportaciones de donantes, que supone 1.250.000 euros, seguro que muchos de esos donantes son miembros de la comunidad cristiana, que han ejercido su donativo y demás, que no ha ido vehiculado por una colecta institucional, entre otras cosas, porque no las podíamos hacer en los templos, otras formas, sino que lo han hecho a través de otras fórmulas. Eso lo hemos visto también en la vida ordinaria de la comunidad cristiana, ¿no? A través del instrumento que tiene la Iglesia en España de donoamiglesia.es, ¿no? Un cauce informático para poder recibir donativos, y que yo creo que esto es importante resaltar, al igual que en lo de la ayuda emocional, por decirlo así, o acompañamiento personal, psicológico, espiritual, ¿no? Además del que realizado y que se puede contabilizar por los cauces institucionalizados, por los programas, luego hay mucha de esta ayuda que se ha vivido de manera informal, digamos, ¿no? Por parte de alguien de la parroquia, de alguien de los equipos de Cáritas, pues decir, parte de un párroco. Incluso desde el punto de vista de la Iglesia, yo diría que hay otro cauce institucional, que es el COF diocesano, el Centro de Orientación Familiar, que tiene además un servicio de atención al duelo específico, en el que también hay, en este otro cauce que es institucional, por cierto que hay colaboración grande entre Cáritas y el COF en estos campos, pues también ellos comentan de cómo este año este tipo de acompañamiento, que también es psicológico, que es emocional, que es espiritual, que se ha hecho a muchas personas afectadas, pues lo han podido vivir, ¿no? Entonces, creo que es importante subrayar estos aspectos que suman desde unos sitios y desde otros, ¿no? Sí, volviendo a las cifras, usted ha hablado que se han duplicado las ayudas económicas. El montante, según la memoria que nos pasan, es cerca de 3 millones de euros. No. La cifra de 3 millones es el presupuesto global de la entidad, el resultado, lo invertido.
En ayudas creo que estamos en torno a 700 y pico... 716.000, perdón. Sí. Decía la cifra global de dinero destinado a ayudas. Llama la atención. Sí. Primaria y educación comunitaria. Sí. Así es. Esas son las ayudas directas, que eso hay que entenderlo desde la clave que antes hablábamos de la intensidad. Yo creo que ahí apuntábamos a una de las claves. Sí, yo creo que hay que entenderlo, hay que verlo, este tema de ayudas, con una clave que dabais antes, que es el tema de la intensidad. Si antes de esta crisis de la pandemia ya constatábamos que estábamos volviendo en la sociedad española a los problemas clásicos y a las dificultades clásicas, como era el tema del acceso a la vivienda, una vivienda digna, y el tema del empleo, para muchas personas que era difícil acceder a él, ahora con esta crisis lo que ha habido es que intensificar más el apoyo a las personas para esta integralidad de la que nos hablaba Günther. ¿Qué significa esto? Que a una persona que hace unos años, con una ayuda para un tema de un suministro puntual, una ayuda directa, o para una orientación en el empleo, conseguíamos grandes mejoras en la promoción, en el desarrollo integral de esa persona, ahora hay que atenderla de una manera más amplia. Ahora muchas veces se va a necesitar más apoyo todavía en temas de suministros, porque no solamente igual es una factura, sino que hay muchas cuestiones que se necesitan. Hay que ayudarle también en el empleo, no solamente con el tema de ayudas de suministros, para orientación, para búsqueda de empleo. Muchas de estas personas, y esto es uno de los datos que ampliaba, que decía Günther, pues necesita también que pase por el servicio de apoyo psicológico, porque ya no es solamente que necesite una ayuda puntual para un suministro o que tengamos un proceso de búsqueda activa de empleo, sino que hay que apoyar psicológicamente a esa persona. Entonces, hay que hacer como muchas más intervenciones en la misma persona, en el mismo número, es decir, lo que antes se ayudaba con 1, ahora igual hay que ayudar con 3 o con 4. Y esto es lo que ha aumentado mucho, ¿no? La intensidad, no solamente económica, sino también de programas y de tiempo invertido y dedicado a acompañar a las personas. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias y agradecemos la difusión que puedan hacer de los datos que les hemos entregado y los comentarios que aquí hemos realizado. Buen día y especialmente buen día del Corpus, que estamos celebrando en España desde ayer, donde se ha celebrado solemnemente en algunos lugares como Toledo, Granada, Sevilla, y que celebraremos en la mayoría de los lugares de España el próximo domingo. Buen día. Muchas gracias.